buenos días a todos los que ya están saludando, que ya están aquí. Muchísimas gracias por participar y sumarse a este foro de innovación para la industria editorial. Y muy bien, muchísimas gracias. Les decía hace un par de minutos, quienes van llegando, que en efecto se colaboren con nosotros, participen, pregunten, hagan sus comentarios a través de nuestro chat. Y por eso los invito a que escriban y participen aquí. Al final tendremos una encuesta de salida, ya se los recordaré. Recuerden también que esta sesión queda grabada y se va a socializar a través de los canales adecuados de la CANIEM. Y nuevamente doy las gracias a la CANIEM, doy las gracias por esta oportunidad de participar como moderador y eventual conversador de nuestro ponente, Antonio Reyes, con el tema adopción de la inteligencia artificial en la empresa editorial. Te doy nuevamente los buenos días, Antonio, y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias por recibirme. Gracias, Caniem. Gracias todos. Gracias todas. ¿Cómo están? Muy bien, pues quienes no conozcan a Antonio Reyes, él es un consultor sobre temas de inteligencia artificial y adopción tecnológica para múltiples empresas y giros de empresas. Y el día de hoy nos va a platicar sobre sobre beneficios concretos de la inteligencia artificial para las organizaciones editoriales, cómo aumentar la capacidad de trabajo, de productividad en consecuencia, y por supuesto nos platicará sobre pasos prácticos y sobre situaciones concretas para llevar a cabo precisamente esta tarea de adopción de una tecnología. Ya nos platicará él de manera puntual de una tecnología que tiene ya algunas décadas jugando y participando en la productividad de las empresas y de la sociedad en general mundial y por supuesto en México. Y él cuenta también con una amplia experiencia no solo profesional, sino también académica. Tiene maestrías y doctorados en diferentes disciplinas, desde la psicología, la semiótica, la filosofía y por supuesto la ingeniería. Entonces, pues no me resta más que dejarle la palabra a Antonio para que comience a platicarnos de este tema que nos interesa y nos apasiona seguramente a todos los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias, Antonio, y muchísimas gracias a todos los que ya están participando por aquí. Gracias nuevamente, Francisco. Hola, ¿cómo están? Un poco mi plan para la charla de hoy es la hoja de ruta. Sería hablar en general de la inteligencia artificial, presentar los resultados de la encuesta que hicimos en días pasados a la audiencia. Fue una encuesta bastante bien contestada, hubo más de 160 participantes en la encuesta. Ponerlos, contrastarlos, esos resultados con lo que hemos observado en estudios a nivel mundial y de ahí directamente irnos al tema de estrategias, planes y acciones para implementar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, son como 20 láminas, un poquito más, pero la idea es que yo no voy a leer, las voy presentando y voy a ir platicando con ustedes y dejo como telón de fondo las láminas. Sí voy a hacer algunos, digamos, anotaciones específicas sobre algunos puntos ahí. Y como ya dijo Francisco, pues si hay algún tema relevante instantáneo, seguramente Francisco lo va a detectar y me lo preguntará. Y si no, al final dejamos espacio para platicar, ¿ok? ¿Todos ven la pantalla? ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Hola, perfecto. hola. Gracias. Se escucha bien. Ok. Perfecto. Bueno, entonces voy a empezar con una cita de Andrew Ng. Andrew Ng es uno de los gurús de la tecnología de inteligencia artificial. Ya tiene algún tiempo un poco más en una posición como de, ¿saben? Como de inspirador, como de filósofo de lo que se está haciendo.
Les dejo aquí esta cita, se las puse a propósito en inglés y ahorita vamos a ver por qué se las puse en inglés. Ahí está la cita, básicamente lo que dice él cuando reflexiona sobre la inteligencia artificial es el cambio tecnológico derivado de la inteligencia artificial, de la adopción de la inteligencia artificial. Él lo piensa como el cambio tecnológico que surgió en el mundo cuando pudimos electrificar las ciudades y las industrias, etcétera, ¿no? O sea, algo muy masivo, algo de un alto impacto. Entonces, vamos a continuar revisando esta cita, pero esta cita revisada por un chatbot. Se las voy a leer. Dice el chatbot: aquí tienes una versión mejorada de la cita, con una redacción clara y fluida. La inteligencia artificial es el nuevo motor de cambio en nuestra sociedad, comparable, dejen nuevo en mi pantalla ya, a lo que fue la electricidad hace un siglo. Así como ha llegado, como la llegada, perdón, de la electricidad revolucionó prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, es difícil imaginar alguna actividad humana que la inteligencia artificial no vaya a transformar profundamente en los próximos años. Esta versión, continúa el chatbot, esta versión mantiene la esencia de la comparación original entre la inteligencia artificial y la electricidad, pero la expresa de manera más coherente y precisa. También ajusta la estructura de las oraciones para una mejor comprensión y un mayor impacto. Y termina. ¿Te gustaría que explique los cambios realizados o que ofrezca alguna variación adicional de la cita? Y escogí empezar así porque creo que esto nos mete en el tema, ¿no? Inmediatamente nos mete en el tema. Así de disruptiva es desde algo tan básico como reestructurar o hacer una traducción simple de un texto, así de disruptiva es la inteligencia artificial o estas nuevas tecnologías. Y la última cita, ya para empezar la charla, viene de Kathy Hogan. Ella es la directora de recursos humanos de Microsoft. Esta es una cita de una charla que dio esta semana y dice: creo que la inteligencia artificial es demasiado prometedora como para adoptar un enfoque de esperar y ver. Y me parece que en general estas tres primeras pantallas resumen un poco lo que está pasando en el ambiente de tecnología y de negocios respecto a la inteligencia artificial. Y también resumen un poco lo que nos va a generar tanta confusión y tantas expectativas respecto a estas tecnologías, ¿no? Es como, oye, pero está pensando, pero no está pensando, pero está dialogando, pero la puedo dejar un rato y voltearme la década que entra a ver qué pasó, o no me puedo dar ese lujo, la puedo adoptar corriendo, pero ¿qué necesito para adoptarla? Que creo que son preguntas pertinentes para la charla de hoy y que tal vez en algunos de ustedes las han estado rebotando, o son preguntas que tienen relativamente cerca, ¿no? Relativamente frescas. Lo que vamos a hacer entonces en la charla es brevemente encuadrar qué es la inteligencia artificial, pasar a los resultados de la encuesta, pasar un poco a una estrategia de adopción de la inteligencia artificial en nuestras organizaciones, hablar de planes y acciones y pasar a conclusiones y preguntas. Básicamente, así es como vamos a caminar. Empecemos definiendo brevemente qué es la inteligencia artificial. ¿Cómo la vamos a definir? Primero por sus frutos. En este año, el 25% de la capacidad de procesamiento de cómputo del planeta, el 25%, está dedicado a procesar inteligencia artificial. En este año, la inversión en inteligencia artificial es de aproximadamente 150,000 millones de dólares. En este año, el 1% de todo el consumo eléctrico mundial se está utilizando para los equipos que corren aplicaciones y modelos de inteligencia artificial. En este año, 3,000 millones de personas son de un modo o de otro usuarios de aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? La inteligencia artificial no es algo que va a pasar, es un acontecimiento, es una tecnología
que ya es un acontecimiento a nivel global. La gente que tiene dinero y que invierte dinero está invirtiendo mucho, estamos gastando muchos de nuestros recursos, por supuesto, con efectos no necesariamente padrísimos, pero estamos invirtiendo muchos de nuestros recursos en inteligencia artificial y las aplicaciones de inteligencia artificial están sirviendo a muchísimas personas a diferente nivel. Francisco decía al principio algo que es importante. La inteligencia artificial no empezó con los bots que todos conocemos de hace 1 o 2 años. El más conocido, el chat la inteligencia artificial más o menos empezó a gestarse y a dar pequeños frutos en la década de los 80. Ahí les estoy mostrando un poco la ruta a lo largo de 5 décadas, la ruta de la tecnología de inteligencia artificial y qué fue en lo que particularmente se enfocaba esa tecnología en los diferentes momentos. En los 80 aparecieron los primeros sistemas expertos. Estos sistemas tenían una adopción muy limitada, eran para organizaciones muy grandes o para centros de investigación. Básicamente emulaban un poco lo que ocurría en los 80s. La gente que sea de mi generación tal vez se acuerda de la película de Juegos de Guerra, en donde una inteligencia artificial está encargada de decidir sobre la seguridad de un país y entonces de repente parece que va a iniciar la Tercera Guerra Mundial. La 80 de la inteligencia artificial. Esto requiere cantidades masivas de dinero, es sumamente confidencial, es sumamente estratégica y sustituye o puede ayudar a expertos humanos. Lo que ocurre en los 90 es que se empieza, como le llaman los tecnólogos, a democratizar la inteligencia artificial. Esto quiere decir que se empieza a hacer más popular o más masiva. Entonces, en los 80 aparecen estos algoritmos que mejoran automáticamente, estos algoritmos que aprenden, y entonces estos algoritmos pueden reconocer patrones, pueden hacer predicciones, pueden el llegamos a este ciclo. Todo, okay, para hacer la minería de datos, es decir, con toda esta información masiva que tenemos en nuestros data centers, en nuestras bases de datos, ahora necesitamos de una máquina que nos ayude a encontrar en dónde está el valor y el diamante de toda esta información. Por eso se llama minería de datos. Entonces, esta tecnología de inteligencia artificial está trabajando sobre esta información para detectar dónde están las oportunidades, dónde están las desviaciones, dónde están los outliers, los extremos de la curva en la información. Eso es lo que ocurre a principios del siglo. Ya la década pasada, la década del 2010 para adelante, es la década del aprendizaje profundo. El mayor cambio ya no es tanto aquí en algoritmos, sino en sí, en la tecnología del hardware. Tenemos hardware tan poderoso y tan accesible que ahora podemos correr algoritmos que antes eran impensables. Y estos algoritmos son los que se van a encargar de incorporarse a la robótica para tener robots que uno dice, mira, este robot camina y no se cae y sube escaleras y baja escaleras y juega fútbol. Son los algoritmos que se encargan de hacerle reconocimiento de imágenes en seguridad en las ciudades para identificar de los dos. Como bien esta década es que ahora la inteligencia artificial va a ser suficientemente, va a desempeñar suficientemente bien en la mayoría de las áreas del funcionamiento diario de las personas y de las organizaciones como para considerarse una generalista.
ya no va a ser solamente buena haciendo un resumen de textos, ya no va a ser solamente buena haciendo la identificación de una cara, ya no va a ser suficientemente buena prediciendo si puede haber un fraude en una tarjeta, sino que ahora vamos a tener digamos, un nivel de inteligencia artificial generalista, de ahí el nombre AGI, una inteligencia artificial generalista que va a poder, junto con nosotros, resolver en general muchos ámbitos distintos. Eso no quiere decir que en la década que siga vamos a tener una inteligencia artificial que sea autoconsciente y que tenga emociones. Esas son ideas que no están tan asociadas con lo que se busca de estas tecnologías, pero lo que sí va a pasar es que vamos a tener unas tecnologías generalistas que nos van a poder estar ayudando en muchas tareas y nos van a poder estar ayudando con una capacidad de procesamiento muy importante, lo que la va a hacer mucho más rápida que como lo haríamos nosotros normalmente. Entonces ya ahí me quedo con la idea de qué es lo que está pasando y qué es lo que ha venido sucediendo con la inteligencia artificial en los últimos años. Aquí me centro nada más en qué no es la inteligencia artificial y les leo. No es una entidad consciente, no es una entidad sensible y en el corto plazo no lo va a ser. No posee emociones, no posee voluntad propia, no posee una comprensión del mundo, un modelo del mundo como lo tenemos todos nosotros para navegar en el mundo. Eso no es. No es una tecnología mágica, no resuelve mágicamente los problemas, requiere de una importante interacción con los usuarios humanos. Como se vienen las cosas hacia adelante, no es la tecnología de inteligencia artificial haciéndose cargo, es la tecnología de inteligencia artificial en modelos cognitivos híbridos, es decir, trabajando colaborativamente con otras tecnologías de inteligencia artificial, con robots, con máquinas y por supuesto con humanos. Entonces, lo que sigue, la siguiente ola de inteligencia artificial, nos parece va a ir más en ese sentido, en sistemas de cognitivos muy generales, muy generalistas, con un muy buen nivel de capacidad de procesamiento de información, que van a poder trabajar en equipo con nosotros o con otros sistemas. Pasemos a ver un poquito qué es lo que opinaron ustedes, las personas que nos hicieron favor de contestar la encuesta, y a ver qué podemos aprender de esas ideas centrales que se generaron en las respuestas. Primero, a nivel de estado de conocimiento, mi encuesta, bueno, fueron 161 participantes, ya se los había comentado. A nivel de estado de conocimiento, lo que nosotros observamos en las respuestas de la encuesta es que más o menos el 80% de la gente que respondió a la encuesta tiene un conocimiento introductorio o intermedio en inteligencia artificial. Y hay un pequeño grupo de personas que tienen un conocimiento más profundo o que tienen experiencia implementando inteligencia artificial. Es decir, estamos hablando de gente que ya ha escuchado de inteligencia artificial, que tal vez ha manejado alguno de los bots, de los N bots que hay ahorita en el mercado, algunos pagados, otros gratis, de los bots que tenemos ahí, o que tal vez han sido usuarios indirectos de tecnologías de inteligencia artificial que igual ni siquiera saben que detrás de esto hay una tecnología de inteligencia artificial atendiendo un X aplicativo o atendiendo una Y solución tecnológica. Pues lo cierto es que lo que nosotros pudimos ver en la encuesta, en las respuestas de la encuesta, es eso. Entonces, ¿qué es lo que sugieren estas respuestas de esta encuesta? Pues que es necesario mejorar esto, mejorar tanto la educación como la capacitación sobre inteligencia artificial. Porque muchas de las malas concepciones o de las confusiones derivadas o que se manejan en el público en general sobre la inteligencia artificial se van a resolver si nosotros acercamos de modo claro, de modo contundente, qué es y qué no es esta tecnología, cómo se usa y en qué ya la estamos usando y en qué ya la estamos consumiendo hoy.
Entonces, esa es una primera lección o un primer punto a identificar, resultado de la encuesta. Un segundo punto tiene que ver sobre cómo se percibe el impacto de la inteligencia artificial en los negocios y en las organizaciones de cada una de las personas que respondieron la encuesta. Aquí es así, las expectativas son mayoritariamente positivas, es decir, la gente que respondió la encuesta está esperando que esta tecnología tenga un impacto positivo y favorable en sus organizaciones. Tienen una fuerte convicción de que la inteligencia artificial puede ser una ventaja competitiva. Es decir, tal y como se tiene la expectativa de la gente que respondió a esta encuesta, de algunos de ustedes que nos hicieron favor de responderla, es, oye, la inteligencia artificial va a ser una ventaja competitiva y la inteligencia artificial nos puede ayudar. Pero al mismo tiempo, no hay suficiente claridad acerca de cómo se materializarían estas ventajas. La mayoría de nosotros piensa, sí, nos va a dar ventajas competitivas, no sé bien cómo, no sé bien cuáles, no sé bien qué es lo que tengo que hacer para que ocurra, no sé bien cuánto me va a costar que ocurra y no sé bien en cuánto tiempo voy a monetizar o capitalizar o hacer realidad estas ventajas competitivas. Posiblemente, pienso yo, esto tiene que ver también con la brecha que observamos en el análisis de la pregunta anterior del conocimiento en sí de lo que es la inteligencia artificial. Es decir, nosotros pensamos que el tener claro el impacto y el tiempo en que ese impacto se va a manifestar en la organización tiene mucho que ver con que nosotros entendamos exactamente qué es y cómo la podemos usar. Otra de las preguntas que hicimos fue los obstáculos para la implementación. Aquí les voy a leer los porcentajes porque me llamaron la atención. El principal obstáculo identificado es la falta de conocimiento técnico. Eso es en las respuestas que ustedes nos hicieron favor de dar a la encuesta, poquito más del 37%. Lo segundo es la incertidumbre sobre el valor de la inversión, poquito más del 26%. Y la resistencia al cambio. Ustedes piensan que una de cada 4 personas en sus organizaciones va a presentar una resistencia al cambio al adoptar esta tecnología que al menos en su mente, en su manera de verlo, es relevante. Es una resistencia al cambio relevante. Curiosamente, muy pocas personas consideraron que los costos de implementación fueran una barrera o un obstáculo. Solamente una de cada 10 personas que respondió marcó los costos de implementación como un problema. Y finalmente, como para ir terminando el reporte de la encuesta, vienen los asuntos relacionados con la confianza, la técnica, el aspecto de la dependencia tecnológica y la ética. Sin duda, las preocupaciones éticas y las preocupaciones por la dependencia de la tecnología están presentes en la audiencia, sin duda. Es algo que ustedes manifestaron, es algo que les preocupa. Pero me llamó la atención que la gran mayoría de los que contestaron la encuesta no están muy preocupados, lo voy a leer textual, la ausencia de preocupación en un porcentaje significativo de los encuestados, no están muy preocupados por la adopción de inteligencia artificial. Entonces me llamó la atención porque cuando la mayoría de la gente te dice yo no estoy preocupado, es que o están teniendo una confianza, un nivel de confianza alto en esta tecnología, o realmente no tienen muy claro qué es lo que puede hacer esta tecnología. Entonces, me llama la atención porque sí hay un alto nivel de confianza en la tecnología, hay preocupaciones, pero hay un alto nivel de confianza, pero uno se pregunta, ¿este alto nivel de confianza tiene que ver con que la entendemos o tiene que ver con que no la entendemos? Haciendo un análisis cruzado de estos puntos, algo que me gustaría resaltar, que estoy poniendo aquí, es respecto al impacto percibido y el conocimiento. La mayoría de los encuestados consideran que va a ser de un alto impacto, aunque al mismo tiempo la mayoría de los encuestados no tiene un conocimiento profundo de lo que es esta tecnología. Es decir,
estamos pensando que puede tener un alto impacto, es un voto de confianza, tal vez viene de lo que hemos escuchado o de lo que estamos percibiendo con algunas de estas tecnologías como los chats, pero al mismo tiempo no entendemos bien cómo podríamos implementarla y exactamente cómo podría ayudarnos en las diferentes funciones de la organización. Y nuevamente el tema de los obstáculos, el principal obstáculo que se ve marcado ahí, pues es el obstáculo del conocimiento y el dominio de esta tecnología. Ahora, si nosotros comparamos esto con los estudios más amplios que se han hecho a nivel mundial, yo lo estoy comparando con un estudio de McKinsey de este año, hasta abajo viene la referencia al estudio, y con otro estudio que aparece en un blog de Iris AI, que son una pequeña organización, pero bastante seria europea, que se dedica como a discutir y a pensar estos temas. La mayoría de lo que nosotros vimos en la encuesta que respondieron va perfectamente alineado con lo que se ha observado a nivel mundial. Tanto McKinsey como la gente que está midiendo un poco del pulso de lo que está pasando en Europa, consideran lo mismo, consideran que aquí hay un tema para la adopción que tiene que ver con el conocimiento de la tecnología, con la disponibilidad de gente especialista para esta tecnología. Han detectado que la gente sí está interesada en implementarla, sí piensa que va a ser benéfica, que va a aportar ventajas competitivas, pero tal vez no saben tanto exactamente cómo se haría. Estamos arriba en él, sí nos puede ayudar, pero cuando bajamos como más allá de las copas de los árboles, no nos queda exactamente clara cuál sería la ruta, que es un poco la razón por la que estamos hablando en la charla de hoy. Esto ya lo dije brevemente, así que me lo voy a brincar para entrar en lo que podría ser más interesante para ustedes, que son temas de adopción de la tecnología de inteligencia artificial. En lo anterior, presenté el caso de si es importante, la mayoría de la gente en el mundo piensa que es importante, hay una importante inversión de dinero y de infraestructura en tecnología de información de inteligencia artificial. Nos queda claro que la gente tiene interés, que piensa que esto va a aportarle, no sabe exactamente cómo, eso es a nivel mundial, así estamos todos en el mundo, queremos usarla, sabemos que nos va a ayudar, no sabemos exactamente cómo, y eso apunta a la segunda parte de la charla, que sería el tema de adopción de la inteligencia artificial. ¿Cómo nos comemos esto? ¿Cómo lo adoptamos? Cuando aparecieron las hojas de cálculo era fácil, pon una PC e instala Lotus, Symfony, Excel o las miles de cosas que ocurrieron a lo largo de 40 años de inteligencia, de tecnología en hojas de cálculo. Pero ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Cómo le entramos? Entonces, primero vamos a identificar, pensando en una estrategia sostenible y eficiente, vamos a identificar cuáles serían las cosas de muy alto impacto o de alto impacto o de impacto medio para la estrategia. Esto está con base en los estudios que nosotros hemos hecho con nuestros clientes, está con base en lo que estudios generales a nivel mundial han hecho gente como McKinsey y también está basado en lo que hablamos, en lo que pudimos observar de la encuesta que ustedes contestaron. Leo, impacto muy alto. La falta de conocimiento técnico fue identificada como el principal obstáculo en la encuesta y es un desafío global para la adopción de la inteligencia artificial. Es fundamental desarrollar programas de capacitación intensivos que incluyan desde fundamentos de la inteligencia artificial hasta habilidades avanzadas en análisis de datos, modelado y ética en inteligencia artificial. Si queremos usarla y pensamos que da valor, y si ya es un tren al que se está subiendo todo el mundo, el impacto más alto que vamos a poder tener en la organización de entrada es un adecuado programa de, digamos, informar, adoctrinar, dar a conocer, explicar, dominar estas tecnologías. A nivel, otro impacto alto, no tan alto como el del conocimiento, tiene que ver con los riesgos éticos. Y aquí quiero precisar nada más a qué nos referimos
cuando hablamos de inteligencia artificial con los riesgos éticos. La gente piensa que es, ahora alguien me va a hacer mi tesis de doctorado, ahora la máquina me va a hacer el artículo o me va a hacer la presentación de PowerPoint para las 11 de la mañana de Caniem. No, esos no son los riesgos éticos. Los riesgos éticos es que estas tecnologías, en particular los chatbots, están entrenados con una masa muy grande de datos, con un volumen muy grande de datos. Y si este volumen de datos no está cuidadosamente curado, si no está balanceado, validado, lo que puede ocurrir es que una serie de inexactitudes y de sesgos se transmitan desde el entrenamiento de esta tecnología hasta el uso por las personas. Cuando nosotros hablamos del tema ético, es a lo que nos referimos principalmente. No es que lo otro no esté, pero es, ojo, porque cuando tú usas estas tecnologías, si no entiendes muy bien cómo funcionan y cómo fueron entrenadas, puedes acabar con una serie de prejuicios, vamos a llamarle así, con una serie de supuestos dudosos que los utilices, que los consideres como si fueran verdad absoluta y que te direccionan hacia lugares que no son exactamente el lugar correcto, ni son el lugar deseable, ni son el lugar verdadero, sino todo lo contrario. Y otra situación que tiene que ver con los aspectos éticos como los entendemos nosotros en tecnología, es que estas son máquinas probabilísticas. Fundamentalmente, estos modelos, como funcionan, es que prevén, predicen qué sería la siguiente salida dada una serie de entradas de información. Y estas predicciones tienen mayor o menor probabilidad. Cuando estas máquinas nos responden, nos están respondiendo motores probabilísticos, para ponerlo con estas palabras. ¿Qué significa eso? Que por muy coherente que parezca la respuesta, esa respuesta no necesariamente es real, no necesariamente es verdadera. Incluso en el mundo de la tecnología a esto se le llama alucinación. Lo que ocurre con estas tecnologías es que si no sabemos exactamente cómo usarlas, nos podemos encontrar con una tecnología que nos diga algo que suena bien, pero que no tiene que ver nada con la realidad, que no va así. Ustedes seguramente saben de N ejemplos que se han dado a conocer en redes sociales sobre el asunto. Son alucinaciones. No es que la tecnología no sirve, es que hay que entender muy bien cómo fue entrenada y cómo puede ser usada. Y a nivel de impacto medio, la sugerencia mundial en esto es pilotear, es hacer pilotaje, es tener pequeños proyectos en donde tenemos muy acotado el impacto, en donde podemos aprender mucho del proyecto, ver muy bien cómo esa tecnología se va a poner a funcionar, aprender de los resultados de la implementación de ese pequeño proyecto piloto y a partir de ahí irnos con otra área de la organización o irnos con otro proyecto o este mismo proyecto piloto extenderlo. El crear proyectos pilotos, ver los resultados y aprender de los proyectos pilotos es el camino de adopción de esta tecnología. Nosotros no podemos decir, saben, all in, ahí voy con todo a este proyecto y a ver qué pasa. Es una mala idea, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que entender primero de la tecnología. Es el camino de proyectos piloto en ciertas áreas de la organización en donde podamos hacer una medición muy precisa de los resultados y del retorno de la inversión, del que podamos aprender, parece una mejor idea. Entonces, para pensar en una estrategia sostenible y eficiente, hay que considerar, pensamos nosotros, estos tres aspectos: de alto impacto, conocimiento, de impacto moderado, digamos, la parte de, ojo, construye pilotaje, haz pilotaje de tus proyectos, no te vayas como loco sin entender y sin adoptar y sin madurar el conocimiento de la tecnología. Y otra cosa que es muy importante y que viene con el conocimiento, que es la que está en el centro, como les dije, es entendamos muy bien los parámetros de operación y los límites funcionales de esta tecnología, porque si no la vamos a acabar usando como no se usa y vamos a acabar teniendo resultados fatales. ¿Ok?
esto ya lo platicamos un poco en los minutos anteriores. Vamos ahora a planes y acciones. Vamos a darle una segunda vuelta de tuerca para aterrizar un poquito más el tema de una estrategia o cómo puede verse una estrategia de implementación de este tipo de tecnologías. Primero, entender el estado de cosas. ¿A qué me refiero con entender el estado de cosas? Entender el estado de la cuestión, ver cómo están las cosas, medirle el agua a los camotes, como ustedes quieran. Me refiero a identificar el tipo de organización en la que estoy. Hay organizaciones que producen información, hay organizaciones que consumen información, hay organizaciones que producen tecnología, hay organizaciones que funcionan con parámetros muy rígidos de información, por ejemplo, un banco, y hay otras que son organizaciones mucho más creativas, en donde abiertamente se trata de una economía creativa, como puede ser una editorial o como pueden ser productores de contenido para una televisora o como pueden ser productores de contenido para una de estas nuevas plataformas de contenido que han dominado completamente el mercado. Lo primero es entender en qué tipo de organización estamos. Este paso es muy importante, porque dependiendo del tipo de organización en la que nosotros estamos, es cómo vamos a poder adoptar, enfrentar el manejo de las tecnologías de inteligencia artificial y también, y esto es importante, qué tipo de resultados va a esperar la organización para considerar la adopción como una adopción exitosa. No es lo mismo implementar inteligencia artificial en un banco o en una institución financiera en donde tengo que monitorear y predecir fraudes, que implementar inteligencia artificial en una organización de economía creativa como es una editorial, como son proveedores de contenido para plataformas de contenido, como es un periódico, etcétera. Son cosas muy diferentes. ¿Ok? Entonces, lo primero es eso, identificar el tipo de organización en el que ustedes se encuentran. En segundo lugar, algo que también tiene que ver con el estado de cosas es identificar el nivel de madurez de procedimientos y adopciones tecnológicas dentro de la organización. Hay organizaciones que funcionan muy bien, pero que funcionan muy bien a un nivel familiar. Es decir, todos somos como una familia, todos nos entendemos muy bien, todos tenemos 30 años haciendo esto y ya nos la sabemos todas. Y el humano, con su inteligencia natural real, es capaz en nada de ponderar un montón de cosas que no tienen blanco y negro. Entonces, esa es una organización que puede funcionar muy bien, pero que al mismo tiempo puede tener un nivel de madurez muy bajo en términos de procedimientos. La empresa puede ser muy exitosa, la gente puede ser muy brillante, con muchísima experiencia, pero si eso no está procedural, si eso no está documentado en procedimientos, lo que ocurre es que ese conocimiento no está codificado. Y si ese conocimiento no está codificado, ese es un tipo de empresa. Hay otras que al revés, todo lo tienen sistematizado, todo lo tienen codificado. Ese es otro tipo de empresa. Hay empresas que siguen manejando básicamente computadoras personales, algunas cosas en OneDrive, Dropbox, Box, lo que sea que tengan en la nube, cualquiera de las cosas que hay para la nube. O sea, ahí tienen todo, y ahí comparten información, pero básicamente te mando el correo o te mando el archivo por WhatsApp y colorín colorado. Entonces, ese es un nivel de adopción tecnológica. Hay empresas que tienen un RP. No, ¿sabes qué? Yo compré SAP, yo compré fulanito de Oracle, yo compré sutanito de Microsoft. Yo tengo un RP a la medida porque lo que hago es muy particular, porque mi giro es muy particular. Entonces, son empresas que tienen toda la información en silos de información perfectamente comunicados, con carreteras de información perfectamente trazadas. Ese es otro tipo de organización. Cuando nosotros vamos a implementar tecnología de información, la que sea, pero especialmente inteligencia artificial, primero hay que entender en qué tipo de organización estamos y después hay que entender cuál es la economía de conocimiento o la economía creativa dentro de la organización y cuáles son las carreteras tecnológicas, el nivel de adopción tecnológica. Si nosotros no tenemos eso, y ojo, esto no toma un mes hacerlo, esto es relativamente rápido, pero si nosotros no tenemos eso, estamos empezando mal. Punto de partida es eso. Segundo lugar,
conocer nuestros recursos. Cuando hablo de nuestros recursos, me refiero al capital humano, me refiero a qué tipo de colaboradores tenemos y también me refiero a los recursos materiales. Eso es importante. Hablando del capital humano es, bueno, ¿cuál es el nivel de conocimiento de los tomadores de decisiones, de los dueños de la información? ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las personas que van a administrar como usuarios o como tecnólogos este tipo de tecnologías? ¿Contamos o no contamos con la infraestructura? ¿La vamos a rentar porque la vamos a tener en la nube? ¿Queremos ser propietarios de la infraestructura y entonces nos vamos a meter a comprar la tecnología necesaria para operar este tipo de tecnologías de información? ¿Vamos a conseguir el hardware necesario para esta tecnología? Todo ese tipo de decisiones a veces son estratégicas para las empresas, pero siempre tienen que ver con el ADN de la organización. Es de un modo, y eso se ve claramente en cómo están establecidos los roles y los conocimientos en los roles de la organización. Aquí la idea, la apuesta, es si tú tienes claro cómo está tu gente y cómo necesitas que esté para ese proyecto piloto que es con el que vas a definir el valor de inteligencia artificial, vas por buen camino. Si tú vas a asumir que tu gente va a aprender inteligencia artificial preguntándole a ChatGPT, Claude, Gemini o cualquiera de las N-bots, vas a tener una terrible y mala sorpresa. Entonces, ¿qué es importante aquí? Conocer el conocimiento de nuestra gente, valga la redundancia, si ese conocimiento tiene huecos, ayudarlos a nivelarlo, tener claro el rol de cada quien que va a participar en un proyecto de este tipo y ya. Y después tener muy bien mapeadas las áreas de la organización en donde esto va a tener impactos. Típicamente impactos, o sea, áreas que van a tener un impacto alto y fácil, o sea, rápido, voy a tener muy buenos resultados, son áreas como finanzas, como marketing, como operaciones, mesas de ayuda, control de calidad. Todas esas áreas van a tener un impacto instantáneo, yo les diría. Una vez que implementas la inteligencia artificial, lo vas a ver luego, luego. Recursos humanos, implementas inteligencia artificial, lo vas a ver luego, luego. Pero cuando estamos hablando de la administración de las licencias, cuando estamos hablando del fluido de los textos, de las traducciones, de las correcciones, cuando estamos hablando del diseño editorial, cuando estamos hablando de cerrar el producto, mandarlo a imprenta, verificar que haya quedado bien impreso, todo lo que ustedes conocen, las cosas no son tan simples. Oye, Toño, entonces la inteligencia artificial no me va a servir aquí. Por supuesto que sí. Por supuesto que te va a servir ahí. Nosotros lo hemos visto con uno de nuestros clientes que se dedica a esto, pero es algo que hay que entender muy bien en dónde y cómo vas a insertar la inteligencia artificial para que haya un impacto en la función. Otra vez, funciones tradicionales como finanzas, marketing, bla, 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 en esas es fácil insertar inteligencia artificial y es fácil ver el impacto. Funciones mucho más complejas que involucran muchos aspectos finos de alto conocimiento, de sensibilidad. ¿Para eso me va a servir? Sí, sí te puede servir. ¿Puedo tener un beneficio económico en términos de productividad y en términos de eficiencia? Sí. Pero es algo que hay que medir con cuidado individualmente para insertar correctamente. O sea, es una inserción quirúrgica. Funciona, se hace, pero no es lo mismo que automatizar una mesa de ayuda. Y eso me lleva a una idea muy importante de la colaboración de las tecnologías de inteligencia artificial con las personas. Y es lo que le llamamos las funciones aumentadas. La tecnología de inteligencia artificial en algunos aspectos va a sustituir operadores humanos o va a sustituir tecnologías más viejas en algunos aspectos. Pero para la economía de conocimiento, la economía creativa, que es el negocio de ustedes, la inteligencia artificial lo que va a hacer es aumentar la función. Aumentar la función es permitir que el ser humano, que la persona con su experiencia y su conocimiento,
pueda interactuar con este tipo de tecnologías para hacer sus cosas mejor, un poco más rápido, pueda validarlas, pueda documentarlas, pueda tener un diálogo creativo, no porque la máquina es creativa, sino porque le permite la máquina al humano expandir, extender y desplegar su creatividad. Entonces, si nosotros lo pensamos así, el nombre del juego para empresas de economía de conocimiento y de economía creativa como las empresas del ramo de los agremiados de Caniem, el nombre del juego es funciones aumentadas. Y funciones aumentadas no es sustitución, es complementar, complejizar, automatizar algunas cosas, dar más valor, aumentar el valor de la función. Eso quiere decir que conocer nuestros recursos, y por eso usé la palabra recursos, es entender que a nuestros colaboradores y a nuestro equipo humano le podemos aportar un muy buen escudo. Es como el astronauta sin el traje espacial. A ver, el astronauta puede hacer muchas cosas dentro de la nave. Si tiene que salir con traje espacial. Todos los trajes espaciales son iguales. Ustedes saben que no, lo han visto. No es lo mismo el traje espacial con el que llegó el hombre a la luna hace muchos años, hace 55 años, que el traje espacial con el que se están subiendo ahorita los astronautas a las navecitas estas de SpaceX, las naves que todo el mundo conoce de Elon Musk y que uno los ve y parece que los diseñaron en Hollywood. No es lo mismo, hacen lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces la idea aquí es que el astronauta sigue siendo la figura más relevante, es el protagonista, pero el traje ayuda y el traje sí puede hacer una diferencia. Entonces, ustedes, es importante, en mi opinión, que lo vean así. No vamos a sustituir el trabajo de la gente, lo vamos a aumentar. Y si aumentamos correctamente el trabajo de la gente, podemos tener beneficios en eficiencia, productividad, rentabilidad, lo que ya saben, pero además en economía de conocimiento y economía creativa. Usándolo adecuadamente puede ser un excelente traje de astronauta. Ya casi para terminar, planear y probar las aguas. Esto tiene que ver con los pilotos. Primero, conviene hacer esta ordenación de áreas dentro de la organización por complejidad, formalidad e impacto para definir con qué área puedo empezar, definir un piloto y ¡pum!, construir el piloto. El piloto es algo rápido, es algo de bajo costo, que de buen impacto, que a todos nos va a ayudar a entender estas tecnologías. Se nos va a quitar un poco el miedo, estas malas concepciones de lo que sí son, que no son, y de lo que no son, que sí son, se nos van a aclarar cuando veamos un piloto. Es la mejor manera de hacerlo, es un niño con un tente, es un niño con un mecano. Es una cosa maravillosa verlo aplicando su creatividad y construyendo. La idea del piloto es eso, darte valor, darte entendimiento, darte confianza y darte experiencia. Y a partir del piloto podemos entrar a evaluar y mejorar. Analizar los resultados del piloto, ver qué hay que mejorar, si algo salió mal, qué salió mal, por qué salió mal, identificar todas esas lecciones, aprender esas lecciones, identificar áreas de mejora. Usualmente va a haber cosas que van a salir muy bien y algunas no tan bien. Eso hay que aprenderlo y hay que entenderlo. Extender esa implementación a otras áreas de la organización o bien de modo de profundidad más vertical a la misma área en donde construimos el piloto y a partir de ahí iniciar este ciclo en donde hacemos pilotaje, aprendemos, extendemos, pasamos a otra área de la organización con mejor entendimiento, con más aprendizaje, hacemos las cosas idealmente mejor y como resultado de eso tenemos una buena adopción que no sustituye, una adopción que no elimina, sino una adopción que aumenta. Les repito, esta imagen del traje del astronauta nos puede ayudar a entender que el chiste es el astronauta. Ya para concluir, no se les olvide, primero, definir una estrategia, tener clara la estrategia. Esto no es un rollo gigantesco y ahora llaman a los consultores para que se la pasen un año.
pidiéndote el reloj para ver la hora y decirte qué hora es. No es así. Esto es algo que hoy se hace muy rápido, se hace bastante bien. Sí requiere la participación, obviamente, de los equipos humanos, particularmente de los equipos de dirección en las organizaciones. Hacer una definición de estrategia es algo simple, no tiene que ser complicado, es algo muy valioso. A partir de ahí se tiran líneas de trabajo, se definen áreas para enfocarse y dar resultados, se desarrolla el talento, es muy importante desarrollar el talento. Esta tecnología requiere un cierto nivel de conocimiento para tener éxito en la adopción y también requiere un cierto nivel de escucha de los especialistas. Hace rato que me presentaba Francisco, hablaba de esto. Oye, Toño, ¿y tú qué onda? ¿Qué has hecho en tu vida? Yo he pasado más de 30 años de consultor y de esos 30 años, más de 20 he estado usando este tipo de tecnologías. Entonces, después de todo ese tiempo, he podido cometer muchos errores, he podido ver muchas cosas que no funcionan y otras que funcionan mejor. Pues la idea no es que cada persona y cada organización tenga que descubrir el hilo negro, pero sí que tengan la oportunidad de leer artículos o de leer libros o de leer blogs o de asistir a charlas o de tomar pequeños cursos que les ayuden a decir, ah, por acá va a funcionar, por acá no va a funcionar. El tema del desarrollo del talento, por supuesto, la atracción del talento. Una vez que entra la inteligencia artificial y este tipo de tecnologías dentro de la organización, aparece una necesidad natural para atraer talento especialista en el uso de estas tecnologías y en el aprovechamiento de estas tecnologías. Eso es un paso natural. Al principio no va a ocurrir, al principio tú vas a capacitar a tu gente, algunas de estas personas se van a volver especialistas, luego vas a necesitar un cierto nivel de especialidad que no vas a tener en casa y vas a tener que salir a traer ese talento. Eso es algo que va a ocurrir. Tenemos que esperar que eso ocurra más temprano que tarde. Así es como empezamos. ¿Cómo vamos a ser exitosos? Tema de ética y responsabilidad. El tema de ética y responsabilidad requiere, en nuestra opinión, tener políticas bien establecidas respecto al manejo de información, al consumo de información y a los límites de esta tecnología. Es muy importante entender los límites de operación de esta tecnología para que a partir de ahí nosotros podamos hacer un buen uso de esta tecnología. Y ya para terminar, colaboración y alianzas. El ecosistema de inteligencia artificial es enorme. La gente en tecnología que se está enfocando en esto o que se ha venido enfocando desde hace muchos años es mucha. Todas las Big Four lo están haciendo, muchas empresas, muchas academias, o sea, muchas instituciones educativas lo están haciendo. Entonces, es importante entender que nadie va a poder dominar todo solo y que conviene colaborar y hacer alianzas, ya sea con el sector, digamos, de instituciones académicas, ya sea con proveedores de tecnología o con otras empresas, pero para tener éxito en la adopción hay que colaborar con los demás y hay que hacer alianzas con los demás. Y hasta aquí me callo, Francisco, que creo que ya me comí 50 minutos. No, muy bien, Antonio, creo que tu charla ha sido muy enriquecedora, nos ha, nos ha abierto parte del panorama, obviamente es un universo muy grande, el de la inteligencia artificial, pero también es muy dinámico. Entonces, ese es parte de lo rico del tema y de la forma en la que, perdón, es que aquí me pareció algo, de la forma en la que lo podemos abordar. Yo quisiera no dar tantos comentarios como canalizarte o compartirte algunas de las preguntas e inquietudes. Fíjate que hay un par de participaciones de nuestros colegas. De María de Los Ángeles Castillo, por ejemplo, nos dice cómo impacta en los derechos de autor, o sea, obviamente la inteligencia artificial. Pero bueno, hay otras inquietudes al respecto, incluso de autores que han demandado por precisamente en ese terreno de los derechos de autor. Yo siempre trato de vincular el tema de derecho de autor también con la responsabilidad ética, aunque son dos cosas distintas. Yo lo único que te preguntaría, Antonio, al respecto es,
tenemos dos frentes. Tenemos el de la responsabilidad ética y el de el respeto a los derechos de autor por parte de las empresas que generan estas herramientas. Y luego está el ámbito de la responsabilidad de nuestro trabajo en la industria editorial, por ejemplo, de cómo utilizamos esto y cómo no violentamos los derechos de autor de otros y cómo somos responsables con ello. No sé si nos puedas dar una perspectiva en esos Claro, dos aspectos. claro, sí, así brevemente, el tema de piratear y de los derechos de autor de este tipo de tecnologías en particular, los chatbots, o sea, los bots como ChatGPT, Gemini y todos de los que hablamos, el tema es que tú requieres entrenar con grandes volúmenes de información, requieres entrenar los modelos. Estos modelos no piensan, estos modelos son máquinas probabilísticas y requieren tener entrenamiento con muchos tipos de información y en muchos idiomas. ¿Qué es lo que ocurre? Que a las empresas que empezaron a hacer eso, esto se les hizo fácil. Ese es un tema de ética y es un tema de ética de ellos. Se les hizo fácil consumir todo lo que estuviera en Internet. Dijeron, el Internet es como el mar. Yo tiro mi red y pesco lo que me encuentre. Y es no, güey. El Internet no es como el mar y mucha de la información que tienes en el Internet, uno, está mal y dos, si está bien y vale la pena, tiene propiedad intelectual. Entonces, no, el Internet no es como el mar. Pero un poquito lo que ellos hicieron fue decir, ahorita toma las redes, pesca lo que te encuentres y entrena hacia tus modelos. Por supuesto que ese es un gran problema y ya sabemos que ha generado demandas, negociaciones, etcétera. O sea, es algo que hasta cierto punto era esperable, no deseable, era esperable cuando una tecnología se está adoptando, o sea, está tan Claro, temprana en adopción. Ahorita ya están entendiendo que no se puede, no porque no quieran hacerlo, sino porque las organizaciones y las empresas no los dejan. O sea, la Unión Europea no los deja, Estados Unidos no los deja. Justo ayer estaba leyendo la noticia de que OpenAI, junto con otros especialistas y productores de este tipo de tecnología, le están diciendo al estado de California, yo no estoy de acuerdo con que tú me limites. No, pues te entiendo perfecto que tú no estás de acuerdo con que yo te limite, pero igual te voy a limitar porque el Internet no es el mar. Primero, no toda la información está claro, bien. Y segundo, tienes el tema ahí. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahorita? Se están encontrando métodos de generar lo que le llamamos data sintética, de generar conjuntos de datos sintéticos. El conjunto de datos sintéticos, si se diseña con cuidado, si se produce con cuidado, puede ayudarnos a entrenar a los modelos hasta cierto punto sin que se requiera que se utilice información que tiene propiedad intelectual o propiedad industrial. Hay manera de hacerlo, ha sido un proceso de aprendizaje, eso se está aprendiendo y empiezan a haber soluciones técnicas para resolver hasta cierto punto el tema bueno, puedes usar la información de los demás así nomás porque te pareció buena idea. Entonces, eso está ocurriendo, va a tomar un poco de tiempo, pero está en vías de lograrse. Entonces, sí hay una solución para eso y es muy válido que alguien se voltee y diga, a ver, yo no quiero que tú consumas todos mis libros que me tomó todo mi talento y toda mi vida hacer, que los consumas para que, entre comillas, aprendas mi modo de razonar y luego le contestes a Toño cuando te pregunta, ¿tú qué opinas de la cita de fulanito? Yo no quiero que hagas eso y se vale. Hay claro. alternativas, no se va a detener esta tecnología, pero hay manera de regularlo. En caso de que vayan a usar información que tiene propiedad intelectual, que la paguen, porque es lo que toca, que la paguen de modo justo, de modo razonable para todas las partes, y si no, que se usen conjuntos de datos sintéticos, que se ha avanzado mucho en eso. En este último año hemos Claro. trabajado mucho en datos sintéticos. Ok, perfecto, Antonio. Y otro gran aspecto que voy a englobar de muchas de las dudas tiene que ver con cómo implementar, ¿no? Este tipo de tecnología. En gran medida ya lo has esquematizado, ya nos lo platicaste y nos pareció, creo que también por los comentarios, muy claro. Pero eso se relaciona también con
el entrenamiento o la capacitación o la creación de talento humano en este tipo en ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, y una tercera, un tercer camino de las preguntas que nos han estado haciendo es, por ejemplo, Viviana Puentes nos habla de cómo implementarla para un emprendimiento editorial de manera particular. Cómo trabajarlo de forma tal que podamos empezar a entenderlo y empezar a utilizarlo. Es decir, el desarrollo de talento y el desarrollo de este gran marco. Por aquí Gerardo nos hacía un comentario muy interesante que tiene que ver con, bueno, las reglas están dadas, las seguimos o hay que crearlas desde Caniem, por ejemplo, ¿no? Precisamente para el trabajo editorial. No lo sé, pero ¿tú qué opinas? Toda esta necesidad de generación de talento para trabajar de manera específica con inteligencia artificial y bajo qué marcos o reglas internacionales. También nos compartían por acá algo de la UNESCO, si no me equivoco, pero también de manera particular en leyes locales o en normatividades industriales, por poner un ejemplo. Claro. ¿Qué nos puedes Bueno, fueron comentar, varias Antonio? preguntas, son varias Sí, cuestiones. La así es. primera sobre el aprendizaje, sobre el conocimiento dentro de la organización. ¿Qué es una mala idea? La teoría, ¿no? Eso es una mala idea. Por supuesto que hay muchísima teoría detrás de las tecnologías de inteligencia artificial, pero es una teoría que son muchas matemáticas, mucha lingüística y que no es necesario meterte en eso a menos que no te vayas a volver que quieras volverte un especialista. Pero lo que funciona muy bien es hacer hands-on, como le llaman, ya Ujú. sabes, los gringos y así. Hacer hands-on significa básicamente, vamos a tener una experiencia de 4 horas con esta tecnología, vamos a usarla, vamos a entenderla con las manos. Me voy a remangar y voy a trabajar en este pequeño laboratorio con esta tecnología en particular. Vamos a ver cómo funciona, vamos a entender mejor sus límites, vamos a darnos un quemo. Eso es suficiente para que la gente entienda. O sea, esta tecnología realmente es muy intuitiva. En un hands-on de unas cuantas horas, la gente puede entender muy bien de qué va la tecnología y empezar a intuir los límites de operación. Ya después de ese hands-on, algunos van a decir, oye, quiero profundizar. Ah, bueno, pues tienes estos textos, tienes estos talleres, bla, bla. Pero puedes hacerlo así y esa es una buena ruta. La segunda pregunta que tú hiciste que tiene que ver con un emprendimiento editorial, yo la relaciono con los dos conceptos que mencioné en la charla, que es economía creativa y economía de conocimiento. O sea, un emprendimiento editorial, una editorial, un creador de contenido de cualquier tipo, es economía de conocimiento. Es gente creativa produciendo, encauzando, encaminando conocimiento para que el producto sea un producto cultural vendible, bla, bla, bla. Pero entonces eso debe de, con mucho cuidado, definirse en qué punto puede aportar la tecnología. Oye, ¿sí se puede? Sí, sí se puede. ¿Es fácil hacerlo? Relativamente fácil hacerlo. Pero sí hay que tener muy claro como el roadmap e indicar en qué Claro. puntos vamos a incidir y sobre todo, cuál es nuestro objetivo al usar esa tecnología y cuál va a ser el valor que nos va a dar esa tecnología. Si nosotros tenemos eso claro, los resultados van a funcionar. Hay muchísimas tecnologías de inteligencia artificial. Unas son pagadas, otras son gratis, unas son más robustas, otras no tanto. Unas son muy buenas, por ejemplo, para resumir un libro. Otras son muy buenas para inventarte tonterías. Otras son muy buenas para, en fin, hay muchas tecnologías diferentes. Son tantas que de entrada, cuando yo hago un emprendimiento de cualquier tipo, pero en particular un emprendimiento de economía del conocimiento, un emprendimiento, por ejemplo, editorial, es muy importante que yo entienda qué tecnologías sí y qué tecnologías no. No es, o sea, yo no puedo agarrar y decir, voy a usar este chat para todo. No. Este chat te funciona muy bien en esto, pero en esto necesitas otro chat. Yo me dedico a esto, por ejemplo, yo uso 3 proveedores diferentes de chat cuando tengo que conversar temas diferentes. No puedo usar el mismo proveedor, porque si uso el mismo proveedor, yo ya sé que este proveedor es pésimo con este tipo de problemática, mientras que este proveedor
En todo es bastante malo, pero en esto es muy bueno. Eso hay que Ujú. tenerlo claro y es parte de lo que se requiere para el emprendimiento. La última pregunta, súper rápido, la de los reglamentos, hay que irlos construyendo. Va a tomar un poco de tiempo, pero creo que está en el interés de todos meter la adopción de la inteligencia artificial en la conversación y empezar a crear las reglas del juego para quien la consume, para quien la produce, para quien la manipula. A eso debe quedar muy claro, porque si no al rato vamos a hacer un desaguisado. Esta tecnología creo que llegó para quedarse, va a ser de alto impacto y si desde el principio la regulamos a todos los jugadores, nos vamos a evitar muchos problemas en una década. Esta tecnología va a avanzar. Si ustedes están sorprendidos con lo que están viviendo en este año con estos bots, espérense a lo que vamos a estar viendo en el 2035. Va a ser algo 2 órdenes de magnitud más sofisticado. Entonces, sí quisiéramos tenerlo muy bien regulado para que nadie empiece a hacer como tonterías que ya sabemos que nos encantan. Claro, así es, Antonio. Pues me gustaría ir cerrando y lo único que, el único comentario con el que podría despedirme, y espero que estés de acuerdo conmigo, Antonio, es que la CANIEM recoge ahora, precisamente a través de estos foros, una serie de necesidades. Hay muchas preguntas que van encaminadas a los cómo. Es decir, ya son más, siento yo que son más encaminados hacia un tipo de curso, talleres, cuestiones muy concretas, muy específicas, con la herramienta a la mano y dispuesta para poder ir resolviendo los diferentes cómo que nos están planteando. Cómo hacer la identificación. O sea, tu charla nos guió muy bien, Antonio, sobre para dónde van apuntando estos cómo. ¿Qué necesito? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo valoro la inversión? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué problemas voy a resolver? ¿Cómo voy a potenciar mi trabajo? ¿Cómo lo voy a amplificar? El término que utilizaste. En fin, creo que la cámara podría ser un buen espacio de hacer un trabajo consistente. Yo, de hecho, los invito a que a través de los diferentes medios de la cámara se puedan hacer no solamente foros, sino también cursos y talleres específicos a lo largo de pues lo que resta del año, porque no hay, ya está encima esto, y el próximo año hacer un kit grueso de trabajo con inteligencia artificial para el desarrollo de las empresas y de las empresas pequeñas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues si no queda nada más por decir, Francisco, Antonio, yo quisiera claro, agregar claro. algo. Creo que lo que estás diciendo es muy importante y es el centro del asunto. Nosotros tenemos incluso internamente un programa que le llamamos de evangelización, que lo que busca es ayudar a las organizaciones a que lo entiendan. Si alguno de ustedes está interesado, el programa hace que no les cueste nada, ni un centavo, el entender cómo implementarlo dentro de su organización. El objetivo es ese, literal, evangelizar. Creo que Claro. es un momento en el que hay que hacerlo. Considérenlo, no pasa nada con que ustedes hagan como este trabajo de pilotaje, hagan este trabajo de entender cómo pueden adoptar este tipo de tecnología, que la cámara se voltee y diga, oye, ¿sabes qué? Yo tengo enfrente esta oportunidad de darle a mis agremiados más conocimiento y hands-on y todo lo demás se me hace muy valioso. Demanden lo de la cámara, ¿no? Vean la manera en que estas cosas sí funcionen. Perdón por tomarte la palabra ahí, Francisco, y hacer No, 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 adelante, demanden era lo de para la ti. cámara, pero sí es muy importante, ¿no? Es muy Claro, importante. Hay muchas organizaciones que están en este momento haciendo este trabajo de evangelización. Aprovechenlo porque no les va a costar, no van a tener que invertir, no les cuesta dinero, se cuelgan de estos programas y empiezan a aprender y empiezan a adoptar. Va a claro. tomar algo de tiempo, pero si no empiezan ahorita y empiezan en el 2030, posiblemente se van a haber subido a los últimos vagones del tren. Perfecto. Así sería. Así es que no, creo, esperemos que no suceda así. Bueno, aquí en pantalla están viendo las redes sociales de Antonio. Además, nos da las gracias. Las gracias se las damos nosotros a Antonio Reyes y a todos los que participaron.
Los invito a llenar la encuesta de salida, que ya está aquí en el mismo chat, por favor, para que su retroalimentación nutra precisamente el trabajo que hace el foro y que hace la CANIEM de manera general. Les agradezco muchísimo a todos los participantes, Antonio, Claudia y a todo el equipo de CANIEM que permiten que este foro exista.